Queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, bienvenidos a otro diálogo sobre la educación. En esta noche conversamos sobre qué ocurre con la educación después de la consulta popular del 16. Hemos esperado un tiempo prudente para ver las reacciones posteriores de los distintos actores sociales y, por supuesto, del primer mandatario, el presidente Daniel Noboa. La consulta popular del 16 de noviembre fue un rechazo contundente al gobierno del presidente Noboa. Conocidos los resultados, dio escuetas declaraciones y marchó para los Estados Unidos en un viaje de carácter reservado. ¿Qué ocurre con la política pública en general y con la política educativa en particular luego del no del 16 de noviembre? ¿Qué orientaciones puede dar el gobierno ADN para los años que le quedan en el poder? ¿Qué orientaciones sociales, económicas, políticas podrían ser las que se adopten? Estas y otras preguntas serán respondidas por nuestra colega Adriana Rodríguez, académica y docente de esta universidad, de la Universidad Andina, nuestra casa de estudios. ¿Quién es Adriana Rodríguez? Es abogada por la Universidad de Guayaquil, especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata y doctora, PhD en Derecho Internacional por la Universidad de Buenos Aires. Ha coordinado el Programa Andino de Derechos Humanos, realiza coordinación de actividades de equipo, programas de formación, cursos de vinculación con la colectividad y gestión de la revista Andares. Actualmente coordina el programa de Derechos Humanos de esta Casa de Estudios de la Universidad Andina Simón Bolívar. Un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, Adriana. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, no sé si responder todas las preguntas, pero sí reflexionarlas, ¿no? Un poco. Por supuesto, vamos a conversar sobre ello. De entrada, quizás, ¿por qué ganó el no? Gana el no por múltiples factores, pero efectivamente nos encontrábamos ante un escenario, digamos, post-paro y un escenario de crisis política, y efectivamente esto fue una consulta, digamos, para medir también la aceptación que tiene el gobierno. Y es interesante porque gana el no de una forma incluso un poco sorpresiva, ¿no? Sorpresiva para los sectores que venían impulsando el no, porque se pensaba, digamos, que en algunas preguntas se iba a ganar el sí de largo, como en la pregunta del número de reducción de asambleístas o el número de quitar presupuesto también para los partidos políticos, y sin embargo también fueron rechazadas, ¿no? O sea, preguntas que incluso se podría pensar que iban a ganar el sí, también se gana el no en todas, y el porcentaje va más o menos, o sea, va desde el 50 y pico por ciento hasta el 62%, y en algunos cantones y en algunas provincias la diferencia es enorme, ¿no? O sea, una diferencia, por ejemplo, en Esmeraldas, en Imbabura mismo, donde sucedió el conflicto y lo que fue el paro, ¿no? Entonces, sí hay un rechazo ahora a las formas y a la política del gobierno, y le están diciendo al gobierno que cambie su estrategia política, sus formas de comunicar. Creo yo que el gobierno estaba muy confiado de que su política, digamos, su ejercicio de política pública, su política de seguridad, su política, digamos, contra el paro, el hecho de que no vengan el paro, digamos, no venga a Quito, pensaba que eso iba a ganar mayor popularidad, y claramente la ciudadanía no está de acuerdo con esas formas, al menos del gobierno. No sé si esto se puede traducir a un rechazo profundo, pero sí por lo menos a un rechazo de las formas y del estilo del gobierno. Sí creo que y considero que es un rechazo nacional, ¿no? Porque incluso donde gana el sí, que es en Tungurahua, la diferencia es mínima. Entonces es un golpe simbólico y es un llamado de atención urgente para que se haga un cambio en esta estructura. También hay que recordar, digamos, que estas preguntas encierran un objetivo, digamos, de profundizar la militarización que se viene dando con estos planes para frenar la inseguridad. Y la gente no está creyendo en estos planes, digamos, de frenar la inseguridad. Está diciendo que cambie, ¿no? Las bases militares en Galápagos, digamos, tuvo un rechazo completo, al mismo tiempo que se venía dando el tema de los 4 niños de Guayaquil, los 4 niños de Malvinas, ¿no? Que también eso ha generado un rechazo. Entonces, hay un rechazo a una gestión, a una militarización, a un sentido de seguridad, digamos, y un plan de seguridad que todavía no hay frutos. Entonces me parece que eso es porque se da el no. Se da el no por estos factores que tú anotas, y
tú decías o dices hace un momento, es a las formas. Y no es también al fondo. En el fondo tenemos bajísima ejecución de los ministerios de educación, de salud, pésimo estado de los hospitales, incertidumbre sobre el IES. ¿Ves también el fondo o fue un rechazo a las preguntas precisas que planteó él o es a estas formas particulares de militarización, de represión? No, también al fondo. Lo que me refiero no al fondo en el sentido de que se traduzca esto como un fuera Noboa fuera. No estoy tan segura de eso. No creo, no necesariamente estos resultados del no se traducen a un cambio completo de gobierno, digamos, o una revocatoria del gobierno. A eso me refiero con que no estoy tan segura de decir que esto puede llevar a una manifestación general de cambio de rumbo. O sea, no, eso es no estoy segura, digamos, de eso. Es importante aquello, en verdad no hay visos de certezas de un fuera Noboa, fuera un rechazo diametral, por cuanto asimismo tuvo una ganancia contundente hace apenas un año y algo. Por eso. Y tiene además 3 años y más. Claro está que también tuvo otro periodo de casi un año antes, ¿no? Entonces la confianza que le dieron para una reelección, si es que cabe, no da certezas de permanencias o de un rechazo absoluto. En ese sentido, mi querida Adriana, ¿qué significa para el país el triunfo del no? Porque se leería que si hay este rechazo a estas formas, a estos procesos, él va a cambiar. Pero la otra lectura es que el rechazo del no significa mucho en una reorientación gubernamental. ¿Cómo ves aquello? Yo creo que es una oportunidad el no para que se puedan fortalecer las organizaciones sociales que estuvieron muy presentes y articuladas en este no. Nosotros podemos ver que hubo una oposición, lo que se llama una oposición fragmentada, ¿no? Una oposición fragmentada que probablemente haya sido esa la fortaleza del no. Y ahorita que ya ganó, no podemos quedarnos, digamos, en el festejo, porque yo también voté por el no en las 4 preguntas, pero es una oportunidad de organización, es una oportunidad de articulación, es una oportunidad de trabajar desde una perspectiva de clase, desde una perspectiva organizativa, desde una perspectiva que permita tener otra fuerza, ¿no? Porque también es cierto que aquí la fuerza, por ejemplo, del correísmo no fue tan marcada. O sea, el correísmo no se vio con una bandera del no. Lo que sí se vio de la bandera del no fueron de las organizaciones sociales, claramente, digamos, ¿no? De la organización de los trabajadores, la FUD, la FENOCIN, la CEDOCUT, digamos, la CEOLS. O sea, estuvieron constantemente desde el paro una posición crítica. Y me parece que es una gran oportunidad de trabajo articulado entre las organizaciones. Eso se puede esperar y eso se necesita además, ¿no? Se necesita para poder pensar en nuevos cuadros que puedan dirigir el país. Uh-huh. Es una oportunidad, es una perspectiva de fortalecimiento organizacional, pero ¿es suficiente estas perspectivas desde lo político para generar cambios diametrales? ¿Cómo miras tú la situación del sector social y del sector educativo en particular? ¿Cuál sería tu diagnóstico de este año o de estos casi 2 años de Noboa? Esos sectores comandados y dirigidos por él, ¿cómo los ves? Yo creo que si no da un giro radical, es probable que Noboa, al cumplirse el año, según la, digamos, las leyes electorales, se pueda solicitar incluso su revocatoria, ¿no? Si es que no hay un cambio, porque la gente le está diciendo que cambie, ¿no? O sea, eso es, sabemos que no sabemos, digamos, si es el rechazo absoluto, pero sí hay un rechazo a su política. Y cumple un año en mayo, me parece. O sea que todavía nos falta unos meses. Uh-huh. Nos falta unos meses como para ver cómo puede ir girando esto. El no, por supuesto que no es suficiente, pero ahora la reorganización es necesaria. Es necesaria. Yo creo que una de las cosas que tiene Ecuador y sus sectores sociales, una cosa bonita de Ecuador es que es bien impredecible, ¿no? Es bien impredecible, es como muy espontánea, pero al mismo tiempo puede encauzar los rumbos de un país, que creo que más allá del Ejecutivo es lo que se podría apostar, ¿no?
Vamos a ver cómo se están reorganizando. Yo sé que alrededor del 25 de noviembre hubo varias organizaciones de mujeres también, y hacia dónde nos vamos. En el sector educativo, fíjate que es bien interesante porque durante el paro, las universidades del Ecuador y las universidades aquí en Quito, la Universidad Central, tuvo una presencia importante de los estudiantes. Y yo creo que los estudiantes también le están diciendo, en el caso de la Universidad Central, le está diciendo que cambie. O sea, yo creo que los estudiantes en varios lugares del Ecuador y sus profesores están diciendo a la universidad que tengan una posición crítica y propositiva, porque crítico no es necesariamente estar en contra, pero sí crítico desde una perspectiva propositiva, ¿no? Desde todo esto que se habla con las reformas educativas que se necesitan dar. O sea, hay cosas que se tienen que dar inmediatamente, ¿no? En las universidades públicas todavía no hay profesores titulares, hay muchos profesores contratados, se han despedido un montón de profesores, hay una precarización también del mundo laboral docente. Fíjate que no se suben los sueldos del mundo laboral docente en la universidad pública, me dicen que hace 5 años, 7 años, digamos. Entonces hay un estancamiento ahí, y este es un momento para pensar también, digamos. Cuando hablamos de sociedad civil, también hablamos de las universidades. Las universidades, de la escuela pública. La escuela pública. Sin embargo, tú dices, en efecto, el pueblo le dice, tienes que hacer un cambio. Él, 2 días después, pide la renuncia a sus ministros y se cambia a la ministra de Educación, para citar un caso, que es una ministra que su último periodo estuvo a cargo de Deportes, Recreación y Educación Superior. Era un solo ministerio desde la propuesta de consolidación, digamos, de estas carteras de Estado. Este cambio y otros, ¿tú crees que significan algo, o ves más bien que son insuficientes en el sector social? No, son insuficientes. De hecho, estos cambios ministeriales fueron como de mal en peor. Uh-huh. O sea que no se entiende, porque uno dice, bueno, va a cambiar. Obviamente se esperaba que se pida la renuncia y que iba, pero también es cierto que es visible que no tiene gente el gobierno, ¿no? Que no tiene cuadros, que no tiene equipo técnico. O sea, es tenaz, ¿no? Estos cambios que se producen sin un estudio previo, me parece a mí que son tenaces. O sea, esto del ministro de la ministra de Trabajo, algo sabía, digamos, la ex ministra de Trabajo, y ahora lo pone el Harold Burbano, que era de inclusión, que él viene de derechos humanos y que ha sido muy criticado por todas las organizaciones de derechos humanos. Y que ya tuvo un escándalo. Y que tuvo escándalo de remoción. Fue tenaz, ¿no? O sea, imagínate, o sea, además inicia esta nueva composición que la ciudadanía esperaba, que haya un cambio positivo, a un cambio que empeora el cuadro, digamos, como los médicos dicen, o sea, mal pronóstico hacer estas movidas. Zaida vuelve al Ministerio de Inclusión, pone a este señor Rosero, que luego renuncia al día siguiente porque tenía un problema. Se dice que el ministro no sé qué hizo ahí, el ministro de Trabajo. Y un funcionario renunció irrevocablemente. Todo un escándalo, digamos, que no ha sido positivo para nada, y que no, y es un mal pronóstico, digamos, de los cambios. Lo que se llama en términos políticos, en el argot político, los reencauches. Hace un movimiento de fichas, un enroque, y se reencauchan huecos, ¿no? Sí, pero no tiene gente, ¿no? Es un gobierno que eso ya lo sabíamos desde el principio. Digamos, una de las cosas que decíamos, digamos, los analistas, que yo concuerdo, era que si ganaba Noboa, no tiene gente, digamos, no tiene cuadros. Entonces hace estos, como dices, reencauches, estas cosas, mueve fichas, pero al moverlas termina siendo una cosa tenaz, porque empeora el cuadro, para mí empeora el cuadro. Y esta cosa que hizo de fusión de los ministerios no fue con criterios técnicos, la fusión de los ministerios. No, esos son mandatos del FMI. Son mandatos claros del FMI. La carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Ya, pero te manda el FMI a hacer una cosa así, tú lo primero que haces es un estudio técnico para hacer eso, ¿no? Mínimamente técnico. Pero no, o sea, no hizo ningún estudio, fue y dijo esto como suena más o menos similar, digamos, lo juntamos, y eso hace también que sea un problema institucional, que nos enfrentemos ante problemas institucionales en un contexto de crisis de seguridad, de violencia. O sea, ¿cómo tú le haces frente a la inseguridad y a la violencia con una crisis institucional al mismo tiempo?
O sea, eso no es no haber tenido un criterio técnico ahí. Con un debilitamiento de las instituciones, ¿no? Un debilitamiento profundo de instituciones que son contenciones sociales, como por ejemplo la educación pública. Uh-huh. La educación pública, el deporte, digamos, todo eso es parte de la contención social de los sectores que no pueden pagar escuelas privadas, digamos, los sectores más populares. Y sin embargo, le quitas esa contención, debilitas las instituciones. Y ya sabemos perfectamente que el crimen organizado tiene su base social en los barrios y tiene su base social en los jóvenes, en los niños, adolescentes. Y entonces te enfrentas ante el crimen organizado debilitando tus instituciones, tus armas, tus instituciones de control social. O sea, sin ningún tipo de criterio técnico que ha empeorado la situación del país. Por eso es que los índices de violencia, si uno analiza, digamos, en algunos lugares hasta empeorado, ¿no? Como en el caso de Pichincha. Precisamente por esta debilidad institucional. Un segundo debilitamiento institucional, porque el primero lo dio justo en el sector seguridad Lenín Moreno, gracias a otro mandato del Fondo Monetario de Reducción del Estado con el Ministerio de Justicia. Lo desmanteló y generó 2 secretarías, ¿no? Y dejó a las cárceles a la deriva. Y estas pasaron más bien bajo el comando de los GDOs, ¿no? Claro, así fue. Un paisaje bastante difícil, por usar una palabra. Ustedes están en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Conversamos con la doctora Ariana Rodríguez sobre qué pasa con la educación luego de la consulta. Hace un momento, querida Adriana, decías que los cambios ministeriales no son determinantes, no es, digamos, la solución precisa para reencaminar la dirección del gobierno, del Estado, del país, acatando un mandato, un no. ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo prefigurarías tú que se pudo hacer caso al pueblo en esta reorientación, el no? Yo creo que el presidente tomó las cosas apresuradas, digamos, así como suele hacer, y de una forma, de nuevo, poco pensada, digamos, hizo estos cambios, ¿no? Yo lo que creo que lo mínimo que puede hacer ahora, lo mínimo que él podría hacer desde su posicionamiento es tener un proyecto de país, digamos, por supuesto que él es una persona de las clases, digamos, dominantes del país, de un agroexportador, y su vicepresidente es una industrial, digamos, podrían sentarse y hacer un proyecto de clase, ¿no? Un proyecto de clase burguesa, digamos, pero de clase burguesa que tenga claridad de lo que quiere el país, digamos, ¿no? Que sería salud, educación, sin inseguridad, digamos, como un proyecto burgués. Una mayor formación para tener más empleados formados para las empresas. Claro, que piense en sus negocios, pero que piense en sus negocios bien, digamos, teniendo en cuenta el país. Ya. Lo que pasa es que nosotros tenemos unas clases muy digámoslo así, metidos en algunas cuestiones coloniales, ¿no? O sea, lo que se vio en el paro fue de un racismo extremo, digamos, todo el discurso racista, toda la cosa ahí, de una clase dominante que todavía no se ha sacado, digamos, el tema de racista, por ejemplo, ¿no? Pero para eso se necesita, por lo menos, burgueses que quieran construir un país, digamos. Y me parece que ese es el tema, que no tienen claro el proyecto país. Y eso es una cosa que deberían sentarse y conversar. Pero más allá de los negocios, digamos. O sea, un proyecto país en el que sea inclusivo, en el que sea, digamos, aparatos productivos que puedan seguir adelante, si es que es el camino. Pero todo parece que no, digamos, no, todo parece que se gana mucho, no sé si decir así, pero el capricho, digamos, el querer hacer, el querer imponer, me parece a mí el querer construir un país que le haga, o en beneficio de los negocios de familias, ¿no? Porque eso parecería ser que no es que hay tanta importancia del tema de seguridad, parece que no hay un eje, o sea, no hay objetivos claros en el gobierno. Uh-huh. Y ahora que tú tocas un eje importantísimo que es el bloque de poder, ¿no? Esta perspectiva en el poder. ¿Y cómo ves tú el bloque de poder en general? Hay un fraccionamiento, hay un rechazo de ciertos segmentos de este bloque de poder a lo que precisamente tú anotas. Aquí Noboa consolidó al Grupo Novis de su papá
con el grupo, el novice de su tía Isabel, con el grupo Novoa de su papá. Entonces, que tenían sus diferencias, entonces él llega, consolida y, como se le diría, como que se quedan con todo el pastel, que debería, comillas, repartirse en todo el bloque de poder de industriales, de banqueros, de financieros. ¿Hay ruptura o no? Especialmente en Guayaquil, que es un centro poderoso de la burguesía y del... Yo lo que se está hablando ahora de una ruptura con la vicepresidenta, ¿no? Y esta es una ruptura que yo no la veo improbable, en todo caso, ¿no? Porque la vicepresidenta representa, digamos, a un sector industrial. Es una ex-DP. Exacto. Democracia Popular. Exacto, ¿no? exacto. Es un sector industrial que siempre ha habido como estas tensiones, Serrano, ¿no? Además Serrano, ¿no? Entonces hay como unas tensiones ahí, me parece que existen porque se habla de esta ruptura, y es una ruptura que no la va a tener fácil, porque una cosa fue la ex vicepresidenta que no representaba ninguna Verónica clase dominante, Abad. a la Verónica Abad, digamos, no representaba ninguna clase dominante, no así, digamos, la actual vicepresidenta, que sí representa un sector. Entonces, esto podría, no me parece descabellado que exista esa ruptura interna, ¿no? Porque son los intereses, al fin y al cabo, que se pelean. Yo quiero creer que existen algunas clases burguesas que están pensando en que se necesita tener un proyecto país distinto, ¿no? Y socialcristianos, que es una fuerza importante en contexto regional, en Guayas, que ha perdido preponderancia nacional, pero ¿cómo ves tú, Nebot? ¿En qué está? También dentro del Partido Social Cristiano hay algunas divisiones. Si te das cuenta, la Cristina Reyes, por ejemplo, estuvo por el no, mientras que Nebot estuvo por el sí en la consulta, aunque ahora se hace medio que, no sé qué, estuvo como en intermedio, pero al final lanzó el sí, digamos, ¿no? Pero sí hay unas rupturas internas también en el Partido Social Cristiano, claramente con esto de una Cristina Reyes que se abre completamente de este norte. De esta égida. De esta eje. Entonces nos encontramos ante eso. Yo aspiro que esta reorganización de las organizaciones sociales por el no puedan sacar algún tipo de candidato o de acuerdo para lanzar ya a otro sector, que serían los de los sectores sociales, para construir un país que la burguesía no ha podido hacerlo. No lo ha podido hacer. El país le ha dado chance, oportunidades a la burguesía para que construya un país, y no lo ha hecho. Hablemos prácticamente desde 3 gobiernos, ¿no? Claro. Moreno, más cercano al grupo financiero Serrano, Banco El Pichincha, Banco de Guayaquil, con Lazo, que ahora mismo enfrentan ciertos problemas legales que están investigándose y que por el tanto renunció, y los agroexportadores con Novoa a la cabeza. Dentro de este contexto hay algo determinante que fue el inicio, la carta de intención del Fondo Monetario con Moreno, que trazó una ruta, ¿no? Desde el año 2018, y ahora pues hay el cumplimiento de aquella y el nuevo mandato del Fondo Monetario a Novoa, y eso determina pues ciertos procesos que con el sí se encaminaban, así, y en las relaciones internacionales con Estados Unidos, pero el no le provoca un revés a estos procesos. ¿Tú lo ves como un revés o no tuvo mucho que ver? ¿Y tú ves qué hará el gobierno en este escenario? Es que hace poco estuvo la Claudia, ¿cómo es? Snow, la presidenta de México, diciendo una cosa que es cierta. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Digamos, los pueblos no quieren intervencionismo. O sea, los pueblos latinoamericanos vivieron la intervención del Plan Cóndor de Estados Unidos en la década del 70, donde hubo masacres. O sea, la gente tiene una memoria, y además tiene una memoria de independencia, porque fuimos ex colonias, digamos. Yo creo que hay una memoria como que hay intervención, no, digamos. Eso es una palabra clave. Porque ahí se equivoca el presidente cuando pone la primera pregunta sobre el tema de las bases militares. O sea, yo creo que él creía que iba a ganar, porque si no, no hubiera llamado a la consulta. Y ahí la gente dice no, porque la gente no quiere intervención, ¿no? Y el FMI ha tenido un papel de intervención también, digamos, histórica, que fíjate que no era así, porque el FMI nace con una misión
de justamente hacer control de monetario para recuperar Europa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el origen del FMI es un origen más bien, digamos, de recuperación económica, financiera de los países europeos y que ahí cumplió su función. Pero desde la década del 70, de 60-70, ya la misión del FMI es una misión de intervención, digamos, ¿no? Y que interviene mal, me parece a mí, además, ¿no? Que hay un intervencionismo mal estructurado, mal puesto, digamos, etcétera, y además con países que tienen gobiernos tan deficientes, digamos, peor todo, o sea, todo se vuelve más complicado. Pero la gente rechaza el FMI en general, digamos, ¿no? En general hay un rechazo en América Latina del FMI, porque tienes los recuerdos de intervencionismo que no son nada confiables, digamos, ¿no? Lo mismo, nosotros además tenemos al lado a Colombia, y nos recuerdan las bases militares que todavía existen en Colombia, menos, pero existieron, nos recuerda a Uribe, nos recuerda la fase más violenta, y Ecuador no quiere eso. O sea, le ha dicho el presidente, la gente le ha dicho no queremos esto. No queremos, pero y el FMI dice, ¿y ahora? Cumple los acuerdos. ¿Qué podría hacer Noboa ante ello? ¿Podría esperar su revocatoria del mandato? Algunos hablan de una posible muerte cruzada al no tener un espacio político de incidencia para qué sé yo, retomar temas IES, que es un interés del Fondo Monetario, para, qué sé yo, despidos de funcionarios públicos, que es otra de las recetas del fondo. ¿Cómo lo ves? ¿La tiene difícil o qué hará el gobierno? Yo creo que, verás, el trato que se tiene con el FMI es un trato de un país soberano ante un organismo internacional, o sea que bien se puede negociar siempre. Pero yo no creo que vaya tanto yo no creo que este es un discurso más de que el presidente está siguiendo los intereses del FMI. Yo creo que está siguiendo intereses propios y que todavía no ha terminado el mandato de sus ejes propios. Sus propios negocios. Entonces hay una cosa que no ha terminado, por ejemplo, la reforma laboral. A él le interesa la reforma laboral. En este país todas las empresas agroexportadoras han sido tenaces. Ya le dijimos no anteriormente. Ya le dijimos no, pero ahora se está haciendo en asambleas, ¿no? O sea, hace poco estuve viendo antes de venir acá cómo estuvo el ministro de Trabajo ahí promoviendo las reformas laborales. Es increíble cómo se consigue peones, además de que están ahí. Entonces va a tratar de hacer vía asamblea las reformas que le quedan. O sea, antes de terminar su plan de negocio, digamos, no creo que se vaya, ¿no? O sea, va a seguir, va a tratar de hacer la reforma laboral, la reforma del IES, va a tratar de hacer todas estas reformas que seguramente hacen que frenen un poco su acumulación de capital, que lo tiene bastante claro, ¿no? Capital dinerario, monetario, en tanto que su capital político se desvanece y faltan 3 años. 3 años todavía, ¿no? Probablemente cuando termine de hacer todo lo demás, llame una muerte cruzada, se vaya, digamos, pero me parece que lo tiene claro, ¿no? O sea, nos ha presentado así el panorama. Y capaz que se va después de terminar todo. Ya consolidó sus temas particulares, digamos, y deja a la deriva. Y interesantes reflexiones que estamos dialogando, queridos radioescuchas, con la doctora Adriana Rodríguez sobre las perspectivas de la educación del sector social luego de la consulta popular del 16. Están escuchando Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Conversamos sobre las perspectivas de la educación del sector social luego del no del 16 de noviembre, la consulta popular en que se rechazó al presidente Noboa. Querida Adriana, hubo procesos de fusión de ministerios antes de la consulta, ¿no? Todo este proceso llevado a cabo. ¿Cómo ves en educación? ¿Qué va a pasar? Educación superior fusionada con educación primaria, con cultura, con deportes. ¿Qué va a pasar no solo desde esta institucionalidad debilitada que tú ya anotabas, que es grave, pero en nivel de inversión social y nivel de proyecciones de población educada, de población que no entra a los GDOs en el caso de las escuelas primarias más pobres? ¿Cómo ves aquello? O sea, me parece que todo el sector social tiene un mal pronóstico, ¿no? En este gobierno, porque no
yo no creo que haya hecho nada para demostrar que le importa el sector social, ¿no? No tenemos, así como obras grandes. ¿Te recuerdas alguna obra grande en educación? Digamos, alguna obra o una política en educación. No. En los sectores sociales, digamos, ¿no? Ya le han dicho todos los criminólogos, ¿verdad? Todos. Antes había como criminólogos más... menos afianzado a la cuestión social, pero ahora sí como que todos se pusieron de acuerdo y le dijeron, mira, si no fortaleces el sector social, si no inviertes en educación, si no haces contención con el tema educativo en los territorios, esto se va al traste. Lo han dicho todos, ¿no? Y no lo hace. Entonces, en el tema de prevención, por ejemplo, ¿no? De prevención al reclutamiento de jóvenes en los sectores, que los reclutan en las escuelas, en los colegios, digamos, pasa por ahí. No ha habido una inversión social. Entonces, lo que nos queda, creo yo, y lo que ha quedado, y lo he visto en la sociedad civil, que me parece impresionante el trabajo que se ha hecho en jóvenes en los barrios para hacerle frente a la violencia y al recrudecimiento y al reclutamiento. Por ejemplo, el grupo en Guayaquil, el grupo de los curas, ¿cómo se llama esto? Estos eclesiásticos de base, las comunidades eclesiásticas de base. La otra vez escuchaba todo lo que hacen en las comunidades con las escuelas. Es impresionante. Entonces la sociedad ecuatoriana, yo creo que todo lo que se pensaba es lo contrario. Yo creo que es una sociedad bien organizada, digamos, bien que se está estructurando y se está organizando. Y sí creo que es importante, en este paro sí hubo una participación importante de la UNE. Me parece que su representante de la UNE, Andrés Quispe, me parece un muchacho bien preparado, digamos, y ha tenido de la universidad. Sí, estudiante nuestro, de la maestría, pero muy preparado, muy claro de la exigencia al gobierno, muy claro políticamente, fíjate, o sea, con una claridad política que me parece que tiene que seguir esa línea, digamos, ¿no? Una línea de claridad, de exigencia de los docentes, de la exigencia de mejoramiento de la situación de los docentes también, porque los docentes están, digamos, viviendo peligros en los territorios, ¿no? Se enfrentan a peligro, a una peligrosidad cada vez creciente, y también conozco de las organizaciones que se están dando a nivel docente. Entonces, a mí me parece que si hay algo que se está haciendo, yo reivindico mucho la docencia en estos contextos de violencia. O sea, reivindico mucho. Son los quienes están haciendo contención social, fíjate. Son realmente quienes lo están haciendo, porque no hay otra alternativa. Entonces, por ahora me parece que la línea organizativa que se está dando, me parece que es la adecuada. No sabría decirte nada más. Y me parece que están haciendo un buen trabajo los docentes, los equipos DS. Yo tengo un estudiante también de un equipo DS de una institución educativa, y hacen un trabajo impresionante, ¿no? Sí, sin duda, con los limitados recursos que tiene la escuela pública, con la relación de 30 y 40 estudiantes por docente, que seguimos con esos índices, volvimos, digamos, a los índices de los 90, del siglo pasado. Entonces es todo un entorno que es heroico, ¿no? Digamos, es heroico de dar contención, de ser apoyos no solo a veces hasta económicos, a veces testimonios docentes de barrios urbanos marginales que he conversado, me dicen que incluso tienen que invitarles a comer, porque la crisis en las ciudades, en Quito es la ciudad con mayor pobreza del país ahora, ¿no? Entonces hay indicadores de hambre, de gente que tiene hambre. Entonces, docentes. No, es heroico lo que hacen los docentes, apoyos, ¿no? Uh-huh. El emperador japonés solamente no tienen que inclinarle la cabeza a los docentes, claro, porque es la contención y es heroico, y realmente hay mucho maltrato al mismo tiempo institucional, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que cambiar, y yo digo que la organización, ahora después del no, se ha demostrado que la organización hace la fuerza. Y esa sería como la continuidad, ¿no? Este fortalecimiento organizativo. Y entonces retomamos de nuevo la arena política, ¿no? Que al final es la que se da. ¿Cómo verías tú este desarrollo de la oposición? ¿Hay la oportunidad
de esta tercera vía que se ha venido hablando. Teníamos el correísmo y el anticorreísmo como dos polarizaciones que al final en 3 elecciones, o en 2 al menos, determinaron que desde el anticorreísmo se gane esta derecha radical, esta derecha, digamos, no preparada para gobernar, para decirlo menos. Sí. Pero ahora se abre esta otra posición, otro posicionamiento, otros liderazgos de organizaciones sociales, nuevos líderes de distintas dimensiones, ¿no? Estaba, por ejemplo, para citar nombres, Pacha Terán, en Imbabura, sí. en el Paro, estaba Mónica Luzárraga, una brillante abogada guayaquileña, Mauro Andino y Verónica Silva, etcétera, diversos actores que emergen. ¿Tú ves que se prefigura esta posibilidad de tercera vía o nuevamente se caerá o en el sectarismo de las izquierdas y de los grupos o en el apoyo al correísmo o dejar que sea el correísmo el que vuelva? ¿Cómo ves tú este proceso político emergente? Yo, o sea, lo veo interesante y soy optimista, ¿no? Además, creo que los trabajadores han tenido una posición bien cauta, bien pensada. Los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de la FUD, de todos los que han hecho la CEO. Es una posición muy cauta, muy optimista, muy de trabajo, así de hormiga. Y me parece que ahí puede salir una vía interesante, ¿no? De los profesores, de los estudiantes, digamos, hay esa posibilidad. Y además hay una cosa que es general y es que, como te digo, o sea, una burguesía muy metida en sus negocios y sin proyecto país. Entonces es como que nos toca, digamos, les toca y nos toca sacar adelante, ¿no? al país, porque si no esto se puede hundir. Y supongo que se tienen que hacer algunos acuerdos para hacerlo así. Entonces, sí le veo una oportunidad, ¿no? Hay una cosa que me interesó mucho de esto y es que el discurso de los derechos humanos, que sí es un discurso, porque lo ponen despectivamente como, ay, el discurso, no, sí es un discurso. No, es un discurso válido que claro. Es utilizado en el contexto de seguridad. Oscar Correa dice, fundamentalmente los derechos humanos son un discurso, ¿no? Cuando salía el ministro de Defensa diciendo, son un discurso, pero no sabe lo que es un discurso, digamos. Claro. Un discurso es una cosa que se ha posicionado, digamos, una construcción que se ha posicionado y no solamente se ha posicionado, digamos, como un discurso normativo, sino como un discurso de derechos de la gente. Entonces la gente, cuando fue a votar por el no, tenía, porque yo les preguntaba, digamos, una cosa de derecho bien incorporado, la no injerencia, la Constitución, hay que defender esto que tenemos. La Constitución fue la pregunta que más ganó el no. ¿Por qué gana el no, digamos, en la Constitución? Porque la gente ha incorporado el discurso de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. De los derechos económicos, sociales. Los derechos de la naturaleza, impresionante, toda la campaña de Guayaquil, que fue el no chucha no, digamos, todo eso que fue promovido por el movimiento animalista. O sea, el movimiento animalista se caracteriza porque ellos están por la sintiencia, pero eso no significa que no tengan sensibilidad hacia la humanidad. Ha sido impresionante, digamos, impresionante. Todo lo que logró un movimiento que la otra vez veía que tuvo un financiamiento de $350, digamos. Y eso me parece a mí que es alentador, ¿no? Porque la gente se organizó para esto y creo que se sigue organizando y hay que seguir adelante y ver hacia dónde vamos, ¿no? Y también es un llamado de atención a las universidades, a los docentes, digamos, que se empiece a pensar en un proyecto país, ¿no? Un proyecto país colectivo. Democrático. Las universidades deben opinar sobre lo que pasa afuera, ¿no? A pesar de la amenaza de la coartación de recursos, como siempre va a haber eso anteriormente. Dentro de este entorno de estas fuerzas emergentes, podría también plantearse que hay un resurgir de este segmento serrano de la burguesía industrial vinculado a la ADP, con María José Pinto. ¿Lo ves tú como una futura lideresa de esta corriente de derechas? ¿O crees que será un bluff actual
Seguramente hay una reorganización dentro de la burguesía, digamos, ecuatoriana para poder lanzarle a la vicepresidenta o un sector. Proyectarla, ¿no? Habría que ver si la gente sigue creyendo en el proyecto burgués, digamos. Habría que verlo, porque se ha demostrado muy... Se ha demostrado como es, creo yo, ¿no? O sea, muy racista, muy clasista, muy... Fíjate, ¿no? O sea, tenaz. O sea, lo del paro sí pegó en la gente, ¿no? O sea, el paro sí pegó. Esta cosa de Efraín muerto y encima le daban, digamos, ¿no? Pegan al amigo que le protege. Pegan al amigo que lo protege. ¿Qué querían hacer con el cuerpo? Uno dice, ¿por qué se quieren llevar ese cuerpo? La declaración de los militares que dicen, pido perdón porque les empezamos a desnudar a los niños antes de matarlos. ¿Sabes? Sí, bueno, no, antes de dejarlos ahí, supuestamente, ¿no? Pero sí, o sea, todo esto... hay que ver si la gente les cree, ¿no? Pero seguramente va a haber una reorganización para proyectarse al siguiente mandato. Así, desde otra fuerza emergente, Aquiles Álvarez con reto, Aguiñaga que dice no soy ADN ni soy muy RC, Lourdes Tibán que también va a un acercamiento. Mi amiga. ¿Ves que hay una confluencia por ahí de algo, de otra nueva propuesta, ¿qué será? De centro derecha, digamos, que puede ser, ¿no? Los mencionados, más bien. Sí, pero la gente yo creo que hay que desconfiar de la gente que quiere poder. Y hay que pensar en la gente justo que no quiere poder. Porque la gente que quiere poder, ¿para qué lo quiere? Digamos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa... que hay que ver y si hay algo que la gente ha aprendido ahora es que el poder es complicado. O sea, no le puedes dar a cualquiera, supongo yo, que la gente está como muy impactada. O sea, hay algo que me gusta de esta consulta popular, es que la gente está impactada. Está impactada por el paro, está impactada por los niños de Malvinas, está impactada. No había desapariciones forzadas hasta hace un montón de tiempo que no había, ¿no? O sea, desde el caso de Fibeca me parece que no había. Entonces, este impacto hace que pensemos bien qué va a pasar, o sea, y a quién le vamos a dar estas riendas, ¿no? Porque está claro que el tema militar no ha servido todavía para el tema de seguridad. El tema militar sin política social no ha sido efectivo. No es efectivo, no lo fue en El Salvador, no ha sido efectivo en México, en la época de Calderón, etcétera. El tema militar per se no es la solución, sino la política social, la inversión. Como debería ser una política criminal, política criminal que tiene el sector social como un eje fundamental. Entonces, quitarle el sector social a los grupos de delincuencia desde un rol del Estado. Y como dice Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Estamos llegando al final de esta entrevista, de este conversatorio con Adriana Rodríguez, con la doctora Adriana Rodríguez, coordinadora del Programa Andino de Derechos Humanos de la Andina. Antes de cerrar, mi querida Adriana, algo que quieras subrayar, algo que quieras comentar, algo que quieras contar antes de cerrar el programa. Solo decir que el tema de los derechos humanos y de la naturaleza es un tema que se ha venido a Ecuador para quedarse. Y eso es importante, digamos, es importante porque esto permite una articulación de los sectores sociales y una articulación también de resistencias, pero también hay que pasar de la resistencia a construir, y eso creo que es el siguiente paso que hay que dar. El siguiente paso, derechos humanos, derechos de la naturaleza, más derechos económicos, sociales, como contenciones al poder. Los derechos precisamente impiden el ejercicio absolutista, el ejercicio tiránico de quienes detentan fundamentalmente el poder, ¿no? La Constitución es para limitar poder, fundamentalmente es para eso. Para limitar poder. Queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, llegamos al final de este diálogo. Gracias por estar con nosotros como cada jueves que nos acompañan en este espacio de Radio Voz Andina Internacional. Gracias infinitas a Adriana, a mi querida colega Adriana Rodríguez, por acompañar y darnos todas sus lúcidas apreciaciones sobre este tema. ¿Qué pasa con la educación y el sector social luego de la consulta? Buenas noches a todos y todas. Soy Alexis Oviedo.
salud y alegría para ustedes.